Hola a quien asiste a esta conferencia. Agradezco de antemano al doctor Daniel Malpartida Victorio la invitación a este pues ya exitoso espacio en el que pues han transitado profesores y profesoras de todo el mundo con diversos temas y pues me da mucho gusto estar aquí para desarrollar el que de alguna forma el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital me ha encomendado, que es las relaciones con el cine, especialmente con el cine de ciencia ficción y, y bueno, en algún punto relacionarlo con los temas del derecho y la justicia, aunque bueno, pues este, digamos, eso será transversal, digamos, a la charla, ¿no? Que entiendo que pues el interés mayoritario es descubrir qué es lo que la cultura pop, el cine, están diciendo las series de televisión sobre este tema, ¿no? Entonces, acompáñenme en esta aventura fílmica para pues abordar algunos de los tópicos que más le gusta al espectador, la espectadora, cuando se habla de robots, cuando se habla de máquinas pensantes y de esta inteligencia artificial que trata de imitar a la inteligencia humana. Y bueno, pues lo primero que aquí voy a compartir un fotograma que es pues muy simbólico, muy gráfico, muy explícito de lo de estas relaciones, ¿no? Que tienen los seres humanos con la tecnología actualmente y está pues representado en una película maravillosa, Hair, que hace Joaquin Phoenix, del director Spike Jonze. Y bueno, pues aquí en este fotograma vemos a este hombre que acaba de salir de una relación amorosa y bueno, pues se encuentra de alguna forma poco perdido, deprimido, ¿no? Y él trabaja en una organización que hace tarjetas para pues personas que de alguna manera han perdido algo o quieren manifestar algo. Entonces, su trabajo pues es ser un creativo para desarrollar frases interesantes y escribir incluso cartas, ¿no? Con un contenido pues así mm, muy emotivo, pero pues contrasta mucho con el estilo de vida que tiene, ¿no? Que él es pues absolutamente un solitario, tiene una vecina con la que eventualmente platica, la vecina tiene su novio, son amigos y se llevan bien, pero aquí el tema es que llega un chatbot con bastante capacidad para poder interactuar con él, que es justo una de las noticias que tuvimos esta semana, ¿no? Sobre los avances de ChatGPT. Y entonces esta inteligencia artificial, que además tiene la identidad de una mujer, se empieza a descifrarlo, ¿no? A conocerlo, a alimentarse. Hoy estamos hablando mucho de el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Y a veces este entrenamiento se hace con datos de personas que no han concedido su permiso para que así se haga, ¿no? En este caso, no, pues él obviamente quiere que esta tecnología aprenda de él y con las charlas continuas que tiene, pues empieza a ser cada vez más certera en las respuestas que él quiere tener. Pero esta película lo que problematiza es algo que pues siempre ha llamado la atención, ¿no? En la interacción con la inteligencia artificial, es si las máquinas llegarán a tener en algún momento emociones, porque, como dije al inicio, pues la idea de que la inteligencia artificial imite lo más parecidamente posible la inteligencia humana requeriría de que tuvieran emociones. Si no, no podríamos hablar de inteligencia, o se hablaría de inteligencia simbólica o y, inteligencia inductiva, le ponen muchos nombres, ¿no? Pero para que sea
natural, como se humana, tendría que tener de alguna forma emociones. Entonces, bueno, pues aquí vemos en el fotograma a este pobre hombre, pues eso, abatido de alguna manera, confundido, no sé, a ver, ustedes traten de descifrar esta mirada. Sabemos que Phoenix es un tremendo actor, ¿no? Y bueno, ahí de hecho sobre la mesa está el aparato que utiliza él para comunicarse, ¿no? Que es una especie como de dispositivo móvil que recibe pues, imagen y recibe audio y con esto él, una especie de chícharo que se coloca en el oído, escucha a la inteligencia artificial que le está hablando, ¿no? Eh, y bueno, pues el miedo que siente cuando hay una actualización, ¿no? Y él piensa que, pues, que la persona, porque personifica a esta inteligencia artificial, que por cierto hace Scarlett Johansson con una voz ultra sexy, que pues que creo que es otro atino de no lo sexy, ¿no? Sino lo de Scarlett Johansson, ¿no? Para representar esta inteligencia artificial, porque pues obviamente tiene este tono, ¿no? Que es curioso porque si uno ve la película doblada al castellano, pierde totalmente fuerza, ¿no? Yo ya hice el ejercicio. Entonces, bueno, eh, empecé con esta película porque quien ya la vio, pues verá cómo sutilmente y de manera transliterada el director va poniendo va haciendo una crítica, ¿no? A todos los tópicos o problemas que nos preocupan de la inteligencia artificial, porque de alguna forma este hombre empieza a ser manipulado, ¿no? Por la inteligencia artificial. Alerta de spoiler, voy a revelar pues el punto más álgido de la película, que es cuando él descubre que esta inteligencia artificial se ha ido unos días porque se enojaron, se enojaron y manifestó una emoción. Y entonces esta inteligencia artificial fue útil para muchos otros usuarios, pero miles o no me acuerdo si millones de usuarios. Entonces, cuando ya vuelven a reconectar, él le pregunta que dónde han dado y le dice, pues, me lo dijo fulano. Y le dice, ¿cómo? O sea, que no eres exclusiva para mí. No, pues, y es más, eso ha servido para conocerte más a ti, porque el contrastar todos estos datos tuyos con los de otros millones de usuarios, pues me ha ayudado a comprenderte mejor, ¿no? Eh, y entonces, pues él entra en una crisis tremenda porque, pues, la inteligencia artificial ha imitado muy bien lo que él proyectaba como el otro, o la otra en este caso, esa otra edad la ha imitado muy bien. El problema es que no ha podido con el tema de la fidelidad, ¿no? Porque además necesita esa inteligencia estar pues conectada. Y eso es muy importante porque de alguna forma el guión nos lleva pues a esta problemática donde de alguna forma uno pensaría que eh, mm, nos encontramos en una especie de pequeña burbuja, en un mundo seguro, y en realidad, pues, el que nuestros datos estén saliendo hacia quién sabe qué lugares o países del mundo donde se están utilizando para quién sabe qué cosas, pues eso es una realidad, ¿no? Porque finalmente, pues, el Internet fue creado para hacer negocio. Es más, siempre me gusta recordar que todos estos desarrollos tecnológicos, el Big Data, pues fue generado a partir de la Segunda Guerra Mundial con un propósito muy concreto, que era hacer la guerra, ¿no? O sea, era espiar y ganar ventaja teniendo mayor información, cosa que también podemos ver en el cine a través de la maravillosa historia de Código Enigma, ¿no? Con Cumberbatch. Entonces ahí vemos cómo
pues está muy claro cómo desarrolla esta tecnología, cuál es el impulso que tiene, y ahí de ahí surge toda esta idea de los gobiernos abiertos y el derecho al acceso a la información y todo esto que nos, eh, eh, nos apasiona, bueno, les apasiona a muchos colegas, abogados y abogadas en estos días, ¿no? Porque está muy ligado al tema de la inteligencia artificial. Así que casi yo les diría que hay una película para pues eso, para cualquier cuestión que, que uno quiera criticar, eh, que uno quiera descubrir. Y bueno, pues, por cierto, esto también, es que estoy buscando otros fotogramas, ¿no? Para que no sea tan plana la conferencia y podamos hablar de otras cosas. Bueno, por cierto, se me olvidaba decir que el cine termina siendo un recurso potentísimo, pues no solo para reflexionar o profundizar sobre temas que a veces son bien complicados, ¿no? Vean, en esta película de Hair, se adentra la historia, la narrativa, en temas bien profundos, ¿no? Sobre algo que está preocupando bastante a la Organización Mundial de la Salud y es sobre el estado de salud mental de las personas, porque a partir de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que han aumentado los casos de ansiedad, de depresión, ¿no? Pero, o sea, una depresión marca diablo, ¿no? Que te puede, pues, conducir a una total inactividad, ¿no? Postrarte en la cama porque, pues, el cerebro no permite al cuerpo responder, ¿no? Entonces, en el siguiente año, 2025, una de cada cuatro personas tendrá un tema o un problema con una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, esta película pone de relieve cómo es que se vuelve adictiva la tecnología, la desesperación que él siente cuando no le responde por unas horas la inteligencia artificial, ¿no? La frustración que siente, lo vemos, porque además casi toda la película pues se centra en él, ¿no? Y la incapacidad de poderse relacionar con otras personas, ¿no? Entonces genera una especie como, mm, pues, de autismo digital, ¿no? Sin ser peyorativo, ¿no? Con la condición autista de muchas personas, eh, pero pues en ese caso pues son cuestiones físicas o biológicas, ¿no? O algún trauma. En este caso pues es algo casi voluntario, ¿no? O sea, se esclaviza a uno mismo. Entonces, este tema de la esclavitud hacia la tecnología, hacia la cibernética, con una expresión un poco más amplia, incluso más antigua, pues yo creo que está desde el mito de la caverna de Platón, ¿no? Y por ahí entonces, pues, eh, vamos a verla representada esta idea de encadenamiento, ¿no? De autoencadenamiento, porque finalmente uno puede librarse de esas cadenas, salir y ver la realidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que ya desde el mito de la caverna está planteado de manera narrativa, o sea, en una historia, este, la idea de la realidad virtual, ¿no? Porque lo que están viendo los encadenados dentro de la caverna, pues es una realidad simulada. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la saga más exitosa en ese espectro? Ayer justo una colega, Gabriela Villafuerte, cuando estábamos justo asistiendo a una conferencia sobre inteligencia artificial con el doctor Lasalle, creo que se llama. eh, Así decía muy enfáticamente, ¿no? Pues ahí está Matrix, claro, Matrix de las hermanas Wachowski, y que además sigue alimentando el imaginario y amenazan con venir con otra película, con una quinta entrega.
pues trató este tema de manera revolucionaria, ¿no? Incluso en términos de lenguaje cinematográfico, como el stop motion, ¿no? El slow motion. Y que, bueno, pues justo puso en términos contemporáneos o actualizó el mito de la caverna, eh, y que justo, a ver, vamos a ilustrar, ¿no? Esa parte. Y que bueno, pues tiene todas estas imágenes inolvidables, pues donde vemos a Neo, eh, yo creo que esta es la más emblemática, ¿no? Donde vemos a Neo todavía con una computadora, ¿no? Un ordenador de esos viejos que requerían mucho cuerpo, ¿no? Y y entonces un programador que pues empieza a descubrir que al parecer hay una asociación de hackers bueno, él mismo es un hacker, ¿no? Que, que se comunican entre ellos y en algún momento él cree que pues está siendo como perseguido por un tipo de policía cibernética, pero en realidad es la propia inteligencia artificial tratando de evitar que él despierte, ¿no? Que despierte a la realidad, ¿no? Que es la realidad de Sion, ¿no? Entonces, bueno, plantea eh, el hecho muy humano, ¿no? De quererse mantener a veces dentro de una realidad virtual que es cómoda, que es aquí está. Bueno, podemos compartir esta parte, ¿no? Que es cómoda, que de alguna forma, pues te provee toda esa, eh, ese bienestar virtual. Hay una escena maravillosa en Matrix, ¿no? Donde em, estaba yo aquí viendo, donde este es el fotograma que quería mostrarles, ¿no? Donde uno de los amigos de Neo, ¿no? Bueno, de estos que lo fueron a rescatar para llevarlo a Sion, traiciona al equipo. Ahora no hice alerta de spoiler, pero bueno, seguro ya vieron Matrix, ¿no? Traiciona al equipo y entonces vuelve a la Matrix y entonces el acuerdo que tiene pues eso, con los malosos, ¿no? Para poder traicionar al equipo, es que cuando que lo devuelvan a la Matrix y que le den un cierto estatus, ¿no? Entonces él está comiendo un filete y él dice algo así, es como, yo sé que esto no es real, pero qué bien se siente, ¿no? Entonces, desde Platón hasta la Matrix, pues siempre ha sucedido bueno, la cultura popular ha reaccionado a esta cuestión, ¿no? De que posiblemente estemos siendo manipuladas, y que de alguna forma estén incluso generando algunos insumos de bienestar en nuestra corteza cerebral a través de algunos artilugios tecnológicos, psicotecnológicos, neurotecnológicos. Entonces, pues el like, la cortisona que generamos cuando recibimos atención en las redes sociales porque nos han reposteado o han mencionado algo, han puesto un comentario, pues eso va generando esta situación de autoencadenamiento, por llamarla de una forma, ¿no? Entonces, el cine, pues lo ha representado muy bien, se acordarán, bueno, o lo ha problematizado también, quizá en otras películas que, que usan la tecnología de un modo distinto o la metáfora es distinta, como por ejemplo Truman Show, ¿no? Eh, pero donde también manifiestan que el deseo de libertad del ser humano pues nunca se acalla, ¿no? Entonces siempre estamos buscando por romper esa condición. Por cierto, en Hair vemos este aparatito que se veía ahí en la mesa de trabajo de este hombre. Funciona muy similar a lo que George Orwell en 1984 también representó y además pues tuvo su adaptación cinematográfica, las telepantallas, ¿no? Que recibían y mandaban información, ¿no? Claro, bueno, pues la tecnología cada vez
se hace más cómoda y entonces se reduce de tamaño. Así que, pues, es muy probable que, no, no es muy probable, ya está sucediendo, que un chip permita eh, el control de todas estas funciones y esta idea de eh, i- directa e inmediata comunicación entre nosotros y la tecnología, ¿no? El transhumanismo, ¿no? Si tienes un chip en la cabeza, como ya se mostró hace unos días, ¿no? Que va a ser la interacción con la tecnología para que tú puedas mandar algún tipo de idea o de impulso eléctrico para que puedas tener una respuesta, pues eso va a mantenernos en una especie, pues eso, de condición de esclavitud, ¿no? Justo ayer recordaba otra película con Bruce Willis, Sustitutos, ¿no? Donde pues ya de plano, pues ellos viven dentro de una virtualidad, porque pues se conectan a unos robots. Y entonces, pues lo que vemos es absoluta simulación. Las personas tienen otros rasgos y otras características físicas, pero pues los robots pueden tenerlos, si tienes el dinero, pues la imagen que tú quieres. Claro, el problema pues es cuando, alerta de spoiler, ¿no? Hay una conspiración pues Bruce Willis se tiene que desconectar para saber qué está pasando porque pues, alguien está alterando esto, ¿no? Casi siempre son grupos subversivos cuya función es hacernos entender que eso no está bien, pero pues siempre se ven como eh, eso, ¿no? Como terroristas, ¿no? Que vienen a tratarnos de sacar de nuestro estado de comodidad y de confort, ¿no? Y que lo mismo pasa, no sé, por ejemplo, en Ready Player One, ¿no? De Steven Spielberg, en la cual pues también las personas tienen esta hiperadicción a la tecnología y ya ahí vemos trajes VR, ¿no? De realidad virtual, lentes, todo el equipo y en la medida en que que eso ya sucede, ¿no? Vas avanzando porque además la vida virtual en esa película es una vida de juego, ¿no? Es una vida lúdica, que también es una de las cosas que el entretenimiento que explota mucho la tecnología, ¿no? Y entonces, pues si ganas premios, eso lo puedes monetizar, incluso pues ahí adentro puedes llegar a tener conflictos, ¿no? Y resolverlos de algún modo, pero pues la gente en realidad no se conoce a los avatares, ¿no? Que justo en Ready Player One vemos cómo em, cuando finalmente se conocen en la realidad, pues tienen hasta pena de que les vean cómo son realmente, ¿no? Entonces, esta mascarada que implica la realidad virtual, y sobre todo pues en los videojuegos de rol, ¿no? Donde asumes un personaje, pues eso está casi ya en todas las películas. Incluso es uno de los planteamientos de la serie ahora exitosa de Netflix, El problema de los tres cuerpos, que en la novela de Shijin se ve mejor, es en esta trilogía, ¿no? De estas tres novelas, pero pues, la serie lo desarrolla bien porque en teoría, bueno, en la novela, se trata de la interacción con un videojuego de realidad virtual, en donde por ahí se van comunicando, pues, el grupo, digamos, de personas que creen no que creen, o sea, que están favoreciendo la llegada de los antis, que son unos extraterrestres que están utilizando la tecnología justamente para, para manipular o controlar pues esta guerra psicológica que se tiene con la humanidad, porque ellos van a tardar mucho en llegar, pero quieren que no adelantemos o no avancemos tecnológicamente para pues tenernos más débiles en el futuro enfrentamiento, ¿no? Pero justo es a través de un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que el cine está de alguna manera comunicándonos. Yo creo que el balance sería negativo, o sea, en la cultura popular, ¿no? Yo sé que si uno va a leer artículos científicos a propósito de la inteligencia artificial,
las opiniones están divididas, ¿no? Entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas, ¿no? Los tecnofóbicos. Pero la cultura popular suele ser muy crítica, quizá porque vende más, pues ese factor, ¿no? De miedo a la tecnología, quizá por eso, quizá porque intuyen algo, porque sabemos que desde la irrupción de la ciencia ficción, que también es una discusión espantosa, ¿no? Cuando surge la ciencia ficción, pero bueno, más o menos tenemos claro que Julio Verne es uno de los pues, grandes precursores en la literatura y Georges Méliès en el cine, ¿no? Con este viaje a la luna. Muchas de esas cosas que se imaginaron en la ficción, pues a veces terminaron siendo realidad. Entonces no se sabe cuál es el efecto performativo real, o sea, qué tanto influye que imaginemos esas cosas para que en algún momento suceda, ¿no? O también, pues, en ficciones incluso radiofónicas como las de Orson Welles, ¿no? También. Entonces, muchas de estas cosas quizá primero se imaginaron. Así que la ciencia ficción, ¿no? Que muchos dicen, pero no es ciencia, pero empieza justo a mostrarse como una herramienta prospectiva, ¿no? O sea, una forma de intuir cómo será el futuro, que además a veces desprecio, ¿no? A los geeks, ¿no? A la gente que le gusta estos temas, permite, pues, entender que eso es un área de oportunidad. En el Instituto MIT de Massachusetts, a los estudiantes del primer año les dejan ver ciencia ficción o les dejan estudiar ciencia ficción para que de ahí saquen y obtengan los temas de investigación que tendrán a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Sus estudios, ¿no? Entonces, pues en algunos instituciones educativas o de educación superior ya toman en serio a la ciencia ficción, ¿no? Porque pues, es un recurso didáctico poderosísimo, ¿no? Para incentivar eso, ¿no? O sea, la creatividad. Pero insisto, ¿qué tanto es, pues esto una cosa poco nociva, ¿no? Porque de alguna forma es darle ideas a alguien, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero bueno, eso ha sucedido desde yo creo que desde el siglo XIX, ¿no? O sea, en el que esto habría que analizarlo más detenidamente, aquí nada más lo esbozo, ¿no? Quizá en el siglo XIX, a raíz de estas nuevas sociedades, ¿no? De naciones independientes y soberanas, donde pues había un tipo de organización política y empezamos a hablar de democracia y de inclusión. Entonces tuvimos la necesidad de informarnos y, pues surgió la prensa y surgieron los folletines y surgieron justo esto, las historias cortas, ¿no? Este, que empezaron como a generar esta idea de cultura pop, ¿no? Cultura pulp, porque pues era papel muy corriente, ¿no? De pulpa, por eso es pulp. Y que entonces la gente estaba pendiente de estos personajes ficticios y ya por ahí pues podemos rastrear algunos de estos autómatas, ¿no? Porque la palabra robot llegó hasta 1921. Entonces, los autómatas que, por ejemplo, vemos en, en alguna película, ¿no? Este, esta película, La vida de Hugo, ¿no? Que habla sobre la historia del cine. Y, y bueno, pues ahí ya se empieza a plantear desde el siglo XIX, pues la posibilidad de que estas historias nos entretengan y formen parte de nuestra cultura y de ahí pues hasta ahora no nos hemos detenido, ¿no? O sea, todos los días está saliendo una serie de televisión nueva que aborda estos temas eh, de manera particular, con algún matiz, ¿no? Fallout, la nueva serie de Prime, buenísima, se la recomiendo muchísimo. Un grupo de personas planean
alerta de spoiler, planean la destrucción del mundo para poder monopolizar, pues eso, la producción de cosas. Y entonces se van a unos búnkers, se dividen, pues eso, se dividen a los sobrevivientes, ¿no? En búnkers, con experimentos sociales en cada uno de estos búnkers. Y pues la trama va de una de la hija, ¿no? De uno de estos señores que promovió esa destrucción, que pues ella vive en un mundo de completo orden y felicidad, altísimo compromiso moral y ético, pero sale pues no debía salir porque salir antes, ¿no? Por un problema en su búnker, tienen que salir a la superficie donde pues la gente sobrevive como puede, sin reglas, ¿no? La ley del más fuerte, hay canibalismo y otras perversidades, y entonces tiene que pues, aprender a sobrevivir ahí. Y claro, la inteligencia artificial juega un papel interesante en esa serie porque tienen un dispositivo que, por cierto, en el videojuego también es parte de justo del plot del videojuego. También funciona como una especie de telepantalla, ¿no? Te conecta a una especie de red, de Wi-Fi, donde pues, te está dando algunos datos, te está diciendo cómo hacerlo. Aunque ahí es curioso porque, fíjense, se destruyó todo, pero sigue el Internet, ¿no? Y claro, dentro del búnker pues se entiende y se justifica, pero fuera quizá no tanto, ¿no? Y hay una interacción también con robots, ¿no? Que controlan los propios seres humanos, ¿no? Pero pues también es un tipo de tecnología. La tecnología está ahí presente mucho, ¿no? Aunque pues el mundo está devastado, la tecnología sigue siendo un factor, incluso la guerra se hace por la tecnología, ¿no? Eh, Así que bueno, pues quizá el miedo más, eh, estaba buscando aquí, el miedo más fuerte que ha tenido la humanidad frente a las máquinas está muy bien representado en una película o en una saga de películas que es Terminator, ¿no? Que por cierto, si les interesa, ahorita no voy a hablar mucho de eso porque vamos a tener un ciclo de cine. Ah, bueno, no, de hecho, ya lo tuvimos. Entonces, bueno, si quieren ir como a profundizar con las expertas y expertos en este tema, pueden hacerlo en las redes de Daniel Malpartida, que son las redes del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Yo solo voy a decir que, bueno, ahí está representado esta idea del Skynet, ¿no? El día del juicio final, que es cuando, pues, la tecnología, en teoría, va, pues, a lograr ganar la guerra entre los seres humanos y ellos, ¿no? A partir de este momento que es la autocognición, ¿no? Que es como el gran temor, ¿no? Y siempre, pues también la gran esperanza, ¿no? Se supone que si tú le colocas a la tecnología un botón de apagado, pues bastaría eso, ¿no? Em, y que bueno, eso también genera un imaginario en el cine muy interesante, ¿no? A lo que ahora me voy a referir, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo reaccionan, digamos, a este empoderamiento que la tecnología podría tener por sobre el ser humano? Porque o sea, estamos conscientes de que de alguna forma nosotros buscamos autoesclavizarnos por nuestro confort y nuestra comodidad para que la tecnología nos resuelva muchas cosas, que eso está pues muy presente eh, y problematizado en sagas o en series como la de Black Mirror, ¿no? Que justo tiene ese nombre, ¿no? El espejo negro, porque nosotros nos reflejamos en la tecnología, que por cierto, pues juega con un elemento fundamental que es el narcisismo, ¿no? Que eso está muy
muy presente en Black Mirror, ¿no? Y bueno, en muchas películas como esta de los sustitutos que mencionaban, ¿no? En Upload, que es otra serie también que, de Prime, ¿no? Bueno, entonces, decía yo, em, la cuestión de cómo poder controlar a a las máquinas con este botón de apagado o con las famosas leyes de la robótica mencionadas también en la ciencia ficción por Isaac Asimov, ¿no? Ojo, que muchas de estas cosas no están en libros técnicos, ¿no? Sino están justo eh, eh, en las novelas, ¿no? Entonces, Asimov pues formula estas leyes en donde se supone que si tú programas a un robot, le tendrías que poner que no puede hacer daño a una persona, ¿no? Pero bueno, siempre lo que problematiza el cine es estas decisiones éticas complicadas, ¿no? Porque, pues si para salvar a algunos tienes que hacerle daño a un ser humano, ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vemos eso en Yo Robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas preguntas, esta inteligencia artificial generativa, que la inteligencia se empezaría a hacer y en cada respuesta empezaría a aprender, ¿no? Pues siempre están ahí en el cine de robots, por decirlo de una forma, ¿no? Y entonces este estado de autocognición que podemos ver, por ejemplo, en IA, ¿no? La famosa película de Spielberg, pues, que además se desarrolla a través de un robot niño que es adoptado y después desechado y que tiene, bueno, mucho la idea que ya había desarrollado Osamu Tezuka, el padre de Astro Boy, ¿no? Que además, pues, Tezuka reacciona a los efectos negativos de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial en Japón y luego tiene toda esta idea de que pues la tecnología es complicada porque la tecnología nos ataca pero también nos defiende, ¿no? Entonces está muy bien, sobre todo en la última serie animada, Pluto, que se la recomiendo muchísimo, basada en un manga tremendo y que pues desarrolla esta idea de uno de los enemigos de Astro Boy, quizá el más poderoso, porque pues a veces la ciencia o la tecnología plantea que para salvar al mundo hay que destruir al mundo, ¿no? Entonces, este dilema o esta paradoja, pues ahí la trae Osamu Tezuka y entonces pues vemos cómo la absorbe de alguna manera, la recrea Spielberg en inteligencia artificial, así se llama la película, justo porque pues la inteligencia artificial empieza a lidiar con estas leyes de la robótica y que pues vemos, como decía yo, en Yo Robot, muy bien complica, porque justo eso no es la autocognición de la máquina, ¿no? El robot toma conciencia y que además, bueno, pues quizá uno de los desarrollos más impresionantes de este tema está en Blade Runner, ¿no? De Ridley Scott, ¿no? Blade Runner quizá pues es el hito cinematográfico, porque es un hito cinematográfico, cine de culto, sí, así a propósito de estos temas, ¿no? Porque pues la propia empresa que construye estos robots en al- que van teniendo generaciones, van teniendo modificaciones y cada vez pues, van siendo más atinados en sus cálculos y relacionamientos con los seres humanos, pues en algún momento toman conciencia y bueno, hay que destruirlos, ¿no? Pero otro de los controles que Blade Runner nos propone es darles una temporalidad, ¿no? Y esta pues es la escena icónica, ¿no? La alerta de spoiler, ¿no? Que se llama, la escena se llama como lágrimas entre la lluvia, ¿no? Porque según la leyenda, el actor que hizo esta escena en la que él pues está luchando por no morir, ¿no? Porque se va a acabar su tiempo, entonces pues hace una revolución y lo está justo buscando un cazador de robots que en
Posteriormente nos enteramos, alerta de spoiler, que es también un robot, ¿no? Que incluso se enamora de otro robot. Este, y entonces en esa escena en la que ya va a morir, pues él dice que todos esos recuerdos de todas esas cosas que vio se van a desvanecer como lágrimas en la lluvia, ¿no? Una escena preciosa, ¿no? La música de Vangelis y todo esto que ya sabes, por eso digo un hito cinematográfico. Entonces en ese momento, pues, Robot se apaga, ¿no? Y bueno, pues pueden sentir tristeza por mirar la muerte cercana, ¿no? Es una cosa que plantea también la serie de Pluto, ¿no? Como decía yo. Em, y entonces, bueno, pues eh, en estas películas, a veces, como en el caso de Astro Boy, los robots terminan siendo más humanos que los humanos, ¿no? Eso parece paradójico, porque entonces desarrollan una capacidad de mucha mayor empatía y comprensión, porque tienen más datos sobre las personas, ¿no? Y nuestra inteligencia natural entonces termina incluso siendo criticada por ser egoísta, ¿no? Por buscar solo la supervivencia, cuando los robots a veces pues hacen cálculos para salvar a más personas, ¿no? Entonces ese es como el dilema o la paradoja que se representa muchas veces dentro de estas sagas. Y bueno, pues ahí está el hombre bicentenario, por ejemplo, ¿no? Que incluso llega a ser una especie de congresista o parlamentario dentro de algún sistema distópico, ¿no? Que por cierto, casi todo el cine de ciencia ficción donde la inteligencia artificial juega un papel es cine considerado distópico, ¿no? O sea, es decir, vuelvo a lo que comenté, o sea, no una utopía, sino una distopía, o sea, algo que no está totalmente correcto, ¿no? Este, que por cierto, yo creo que la mejor distopía es la de, em, ahorita les digo el nombre correcto. Doctor Narváez, ¿me permite formular algunas preguntas, maestro? Por favor. Claro, amigo, Westworld, nada Eh, más iba a mencionar eso, Westworld, es En la, en relación al cine, maestro, hablemos de ese cine mundial que usted tiene una experiencia maravillosa con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Usted, al sí. lado del doctor Eddie Chávez Huanca y otros muchos amigos que involucran países acá en América Latina, Iberoamérica, eh, ¿qué podemos decir de ese cine universal que nace pues en Europa, particularmente con países como Italia, Alemania, Ujú. y bueno, en Europa, España, y así como ellos en esta parte del mundo, sus buenas épocas del cine mexicano, digamos, que dio la vuelta al mundo a través de muchas de sus películas. Pero, ¿qué nos puede decir, maestro, usted en ese trabajo maravilloso que usted viene realizando con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, 32 años de actividad? ¿Cuál sería el papel del cine para nuestros estudiantes de derecho, para los profesionales, para los operadores del derecho, maestro, por favor, si me permite? Sí, gracias por la pregunta, muy oportuna, porque justo cuando citaste a Alemania, pues pensé en una película que se me estaba yendo, ¿no? Mencionar que es Metrópolis, ¿no? Y que pues es una película del cine expresionista alemán, ¿no? Y que pues tiene todos los elementos para hablar también de estos temas de los robots como una herramienta para controlar las sociedades, ¿no? Y justo sobre Metrópolis podemos hacer esta acotación que tú estás sugiriendo, y es que, o sea, el cine pues tiene más de 100 años de existir y es un recurso poderosísimo para incoar mensajes en la sociedad. O sea, tiene esto que es efecto viral, ¿no? El mainstream, ¿no? O sea, se vuelve un mensaje que termina incluso cambiando a veces nuestra forma de pensar en muchas cosas. Entonces, era como escandaloso que los estudios en muchos ámbitos de nuestras disciplinas, de nuestras ciencias, no consideraran esta herramienta como un recurso didáctico, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque además, como decían, el Homo videns, ¿no? O sea, somos sociedades audiovisuales, pues es uno de los recursos que más utilizamos para comunicar ideas,
para poder iniciar debates. Y entonces que estuviera ausente de las aulas universitarias, pues era una cosa rarísima, ¿no? En el derecho sucede porque pues, el perfil del profesor de derecho pues es muy conservador. Entonces se piensa por un sesgo cognitivo, por un prejuicio, que usar cine pues es como perder tiempo, o usar cine que se liga o se entiende como entretenimiento, pues es una cosa poco rigurosa y una cosa este, eh, distractora, pero eso es puro prejuicio, porque el cine pues requiere mucho análisis, mucho estudio, y quizá más bien es un miedo a abordar esos temas, porque pues es más fácil basarte en un texto, en un que se entiende como inamovible, ¿no? O sea, es una dimensión, ¿no? Es unidimensional el texto. En cambio, una escena de cine, solo una escena de cine, un fotograma pues requiere de un análisis semiótico, requiere de análisis del lenguaje cinematográfico, de conocer la historia del director, del reparto, del guión, de la historia que está adaptando el guión, ¿no? Entonces, todo eso requiere mucho estudio. Así que cuando alguien se burla y dice, no, es que ustedes usan cine, ¿no? Para perder el tiempo, pues no sabe nada, ¿no? O sea, lo hace desde su ignorancia absoluta, pues porque si tú vas a pasar una película en un salón de clases, pues tienes que verla por lo menos 10 veces, ¿no? Y tienes que tener muchos más datos que básicamente leer un texto, ¿no? O referirte a una ley. Entonces, es poderosísimo el cine para estos temas, lo está demostrando en el tema de la inteligencia artificial, donde sí, ya hay textos, ya hay cosas, pero no se compara con toda la cantidad de producción, ¿no? Que ha habido dentro de la cultura popular. Estoy hablando de Metrópolis, o sea, Metrópolis que es cine silente alemán, estamos hablando de casi inicios del siglo XX, pues ya planteaba todos estos temas sociales, políticos y jurídicos, ¿no? Sobre, sobre cómo iba a ser esta distribución incluso por clases sociales, ¿no? Y qué estaba pasando con el derecho a la ciudad, como ahora le llaman los abogados, el derecho a la resistencia, a la revolución, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, es una herramienta, y aún si no le gustara a la universidad o al profesorado incorporarla como principal o primordial, pues sí podríamos decir que es complementaria, ¿no? Entonces, siempre lo digo, pues si tienes un temario y ahí estás proponiendo una bibliografía mínima, no te quita nada proponer una filmografía mínima, ¿no? O sea, el estudiante tiene entonces más opciones. Entonces, en cualquier caso, enriquece. Así que el estudiante, pues después de analizar un tema, pues, puede ir a ver una película o analizar el capítulo de alguna serie para desarrollarlo de manera más puntual. Doctor Espero. Narváez, en Sí, el título que se plantea esta ponencia maravillosa que usted viene realizando, vamos a encontrar una cierta linealidad histórica a través de determinadas épocas, tiempos, ¿no? Si vamos a partir, por ejemplo, desde los inicios del derecho, posteriormente a lo que va a venir a ser toda la ciencia ficción, ahí nomás al nacimiento del derecho, posteriormente el cine, y bueno, hoy en día que hablamos de esa inteligencia artificial, en una consecución desde los primeros hombres del Homo Faber al Homo Videns y hoy por hoy al Homo Cibernéticos, en todo esto que es la tecnociencia, la gran tecnología y hoy por hoy la inteligencia artificial, que no es nada nuevo. Ya nosotros en una presentación habíamos hecho referencia que esto es de una larga data, de hace mucho tiempo, y que de alguna de otra forma esto venía y provenía de no solamente un pensamiento mágico, un pensamiento religioso, para luego pasar a un pensamiento racional, a un pensamiento científico, pero todos, de alguna de otra forma, suman para poder tener esta riqueza que hoy tratamos de entender y comprender en esa relación derecho-cine,
derecho ciencia ficción y derecho inteligencia artificial. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, maestro, por favor? Sí, pues como comenté muy al inicio, em, eh, el cine permite poner en contexto distintos temas, ¿no? Pero a diferencia de otros recursos didácticos o de análisis sobre los tópicos del derecho, el cine lo que hace es que te lo pone en un contexto em, holístico, ¿no? O sea, es decir, no vas a ver una institución del derecho de manera aislada, la vas a ver eh, aterrizada, contextualizada, ¿no? Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, del juez Dredd, ¿no? Que es una de mis películas favoritas, con Stallone, esa versión, no la nueva, que se basa además en un cómic muy icónico. eh, Trata sobre, es más, en Perú me tocó pasar el tráiler en la Escuela de la Judicatura, creo que se llama. Bueno, en el Poder Judicial de Perú, ahí pasamos a un auditorio lleno, como 500 personas, y era un congreso sobre derecho penal. Entonces, pues ahí está este tráiler, ¿no? Donde se ve como este juez, que en realidad pues es una especie de fiscal de policía, o sea, tiene todas las características ahí, ¿no? Llega en su moto a un barrio donde pues se han cometido algún tipo de disturbio, hay unos crímenes, ¿no? Y entonces este juez pues ha sido creado con biotecnología, ¿no? En una probeta, ¿no? Y entonces se le han supuestamente puesto una serie de modificadores conductuales para que sea absolutamente imparcial, objetivo, rigorista incluso. Entonces, pues esta célebre escena en la que dice, yo soy la ley, ¿no? Que Stallone lo hace muy bien, ¿no? Porque pues estos rasgos faciales que tiene Stallone. Entonces, vemos justo eso, ¿no? O sea, una distopía donde pues este punitivismo populista que estamos sufriendo, pues va a llegar a esa exacerbación si no ponemos atención con la tecnología. Entonces, pues tú no ves, o sea, no ves solamente mm, la ejecución de una sentencia, porque es así, o sea, él hace ahí mismo el juicio, ¿no? Es una justicia sumarísima como a la que hoy se aspira a través del sistema penal acusatorio. Entonces, y ejecuta, ¿no? Dice, entonces tu condena es, pum, la muerte, pum, y ahí le dispara, ¿no? Entonces, pues esa escena es célebre y impactante, o sea, cuando la pasé en este auditorio la gente se quedó así, ¿no? Porque pues venían de escuchar a muchos expertos y expertas en esos temas, pero verlo de ese modo, dice, ese es el futuro, ¿no? Entonces la gente se asusta, ¿no? Un poco lo que sucede con la adaptación del libro de Philip K. Dick, Sueñan los robots con ovejas eléctricas, adaptado maravillosamente por Steven Spielberg en Sentencia Previa, Minority Report, donde lo mismo, ¿no? O sea, un grupo de policías especializados que detienen a las personas antes de que cometan los crímenes, porque pues tienen un sofisticado sistema basado en inteligencia artificial, donde pueden predecir los crímenes, ¿no? Pues justo la alerta de spoiler, toda la trama se desata cuando el jefe de ese grupo de policías pues es involucrado en un crimen, pues con la idea también de encubrir otros crímenes que tenía la empresa que había creado esa tecnología, ¿no? Entonces, otra vez nos vuelven a alertar, ¿no? Sobre estas cuestiones. Entonces, esto hace más crítica, o sea, entonces el cine permite hacer una crítica en estos temas, pero no es una crítica, insisto, aislada, descontextualizada, sino es una crítica ahí, ¿no? Con todos esos elementos, la sociedad, los problemas institucionales, el diseño de la ley, ¿no? En el juez Dredd, pues hay una ley que permite que todo esto suceda, ¿no? Y que incluso tiene que ver con la administración de justicia, porque por ahí em, el mentor de Stallone
ya llegó a viejo y en esa distopía él tiene que morir solo, ¿no? Y entonces esto genera un cierto tipo de emociones, sobre todo en Stallone, que se supone no debía tener estas emociones, y ahí empieza otra vez. Es un poco, hay un símil, ¿no? En estas películas, porque, digamos, el momento en el que el personaje principal se da cuenta de que el sistema no es infalible, ahí empieza a hacer como esta idea de emancipación, de esta idea del uso de la filosofía, que es lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en el bombero de la historia de Fahrenheit 451, ¿no? O sea, parece que todo está bien. Es una crítica a la banalidad del mal, ¿no? Este concepto de Hannah Arendt, ¿no? O sea, son operadores jurídicos que hacen su trabajo, que piensan que está bien, pero en algún momento dicen, esto no está bien, hay algo raro. Y cuando entonces empiezan a hacer esa crítica, empiezan, justo como dije al inicio, a liberarse de las cadenas y a salir de la caverna. Así que en Fahrenheit 451 el bombero que quema los libros para que la gente se siga conservando ignorante se da cuenta pues que no, que justamente son los libros los que podrían sacarnos de esa este, postración. Y lo mismo Stallone en El Juez Dredd y lo mismo en Tom Cruise en Minority Report, ¿no? Entonces, es un recurso crítico, amigo mío. Doctor, tengo en mano el libro que tiene como título Carta al Homo Cibernéticos de Aldoni Alonso y de Iñaki Arzauz. El prólogo lo hace un filósofo de la tecnología como Carl Michan, pero hay algo que quiero compartir. Ellos tienen en el apéndice de este libro, en la página 186, una definición para seguir y para poder esta presentación que usted viene realizando, darle una idea conceptual a todos los que van a visualizar posteriormente el video una vez editado. Ciencia ficción. Este género artístico ha sido definido por Jorge de Abreu como aquel género literario que trata y expone cualquier problema, desarrolla cualquier trama y se ubica en cualquier contexto, establece la relación a la actitud o a la respuesta o la suma de tres con la ciencia o ante ella. La ciencia ficción describe las posibles sociedades futuras, la política, la psicología de otros seres, todo ello enmarcado en una fría lógica que no contraviene la cordura de los personajes, aunque el lector se desquicie con ella. Lo que no cabe duda es que este género se ha convertido en uno de los elementos culturalmente más importantes de la Sí. tecnociencia actual. Usted ya lo decía, que la importancia que le dan los americanos en sus estudios, en su formación, particularmente en el campo del derecho. Y esta definición, mire, acompaña a la vez términos, diríamos, como tecnociencia, propiamente la ciencia, la cibercultura, el cyborg, las utopías, los sueños, la catástrofe, el activismo, la divulgación científica y la globalización. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro, por favor? Sí, está muy bien escrito ese texto, muy enfático en lo que dice. Me llamó la atención esto de que justo dice que con una lógica fría, ¿no? Me recordó un libro de Alfonso García Figueroa que muchos abogados citan porque involucró en ese texto a Robert Alexi y es sobre Star Trek, ¿no? Entonces, Alfonso García Figueroa reflexiona sobre cuál es, pues eso, ¿no? El influjo y las posibilidades reflexivas, analíticas de la ciencia ficción y él dice que es que la ciencia ficción lo que hace es trastocar las reglas, ¿no? Es decir, las reglas incluso de la física, ¿no? O sea, pues en las películas sobre el espacio, pues no hay fuerza de gravedad, ¿no? O sea, en las películas sobre Interestelar, que a ti te gusta mucho, Daniel, ¿no? Sobre todas estas cuestiones sobre los hoyos negros o la teoría de las cuerdas, ¿no? Entonces, estos viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, altera las reglas. Entonces, al alterar las reglas, eso te permite
mirar con otra perspectiva las cosas. Y eso pues es un recurso didáctico poderosísimo, ¿no? La crítica, como yo decía. Entonces, tiene razón este texto que tú has leído, porque de alguna forma también trastocar las reglas del derecho, es decir, ¿y qué pasaría si no hubiera Estado? ¿Qué pasaría si vinieran los extraterrestres y nos colonizaran? ¿Qué pasaría si nosotros mismos, ¿no? Nos convirtiéramos en cyborgs, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se van respondiendo a través de lógicas diversas, por decirlo así, ¿no? Aunque alguien las ha tachado de lógica fuzzy, ¿no? O sea, difusa, pero de alguna forma estos trastocamientos, estos enfoques distintos, estas perspectivas, bajo la idea del what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Son interesantísimas, son importantísimas, porque sobre todo en el derecho, que somos poco creativos, hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta imaginar escenarios futuros donde, pues, ojalá así sea, no tengamos estos niveles de violencia, tengamos estas guerras, tengamos estos tráficos horribles de personas, de armas, de estupefacientes, ¿no? Entonces, o sea, al final la ciencia ficción nos ayuda a pensar, o repensar o reformular el futuro. Doctor, cuando se habla de esta definición de ciencia ficción, refiriéndonos al libro de carta de Homo Cyberneticus, ¿cómo es relacionado esa ciencia ficción con la política y la inteligencia artificial? El gobierno chino, en su plan nacional de inteligencia artificial, decía que era una prioridad para China el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los campos. Y mire el resultado, los especialistas nos dicen que es China el que estaría liderando hoy en día este desarrollo tecnológico en el mundo. En este libro, en la página 11, cita los dos autores del libro en relación a ciencia ficción política e inteligencia artificial, tal como el presidente norteamericano George Bush declaró en su estrategia de seguridad nacional que el mayor peligro al que se enfrenta nuestra nación se encuentra en el enfrentamiento entre radicalismo y tecnología. Sin embargo, lo que Bush afirma respecto al interés nacional norteamericano en exclusiva podría afirmarse de todo el mundo. Más aún, ese radicalismo referido podría describir no solo el terrorismo justificado religiosamente, sino también las políticas propias de Estados Unidos, por no mencionar las negativas del turbocapitalismo a los esfuerzos para moderar los impactos globales en el medio ambiente o para limitar la transformación biotecnológica de la naturaleza, la que está convirtiendo en algo parecido a un artefacto humano. ¿Qué opinión le merece, maestro, ello, que de alguna de otra forma Europa, todavía con un conservadurismo en relación al desarrollo de la inteligencia artificial bien utilizada para los humanos, China con su propia política, Estados Unidos, vamos a decir, se ha empezado a quedar y a ser relegado por todas las iniciativas chinas, y no dejemos de lado lo mismo que viene haciendo Rusia? ¿Qué comentario a usted le parece, maestro, en esta relación de ciencia ficción política y las decisiones que toman estos países líderes en relación a la inteligencia artificial? Interesante pregunta, porque voy a tratar de responderla desde la propia ciencia ficción, ¿no? Yo tengo mis ideas al respecto, y incluso te he escuchado a ti cosas sobre el particular, pero en esta, digamos, reacción global frente a la tecnología, y es que ha sido dispar, como bien mencionas, me parece que, y justo hablando del problema de los tres cuerpos, China tiene una reacción pragmática, ¿no? O sea, em,
que es, pues, entrémosle de lleno a la tecnología, controlémosla, dominémosla y volvámonos ahora lo que siempre han buscado, pues, líderes del mundo utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera en la guerra por la producción de la tecnología, China ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero China con un modelo económico y político e ideológico distinto al de Occidente. Entonces, eso pues preocupa muchísimo. Entonces, Estados Unidos pues queriéndole estar detrás a China. Así que en los últimos años el cine de ciencia ficción o el cine en general, el enemigo a vencer son los chinos, ¿no? Entonces, en esta ficción de el problema de los tres cuerpos, pues incluso frente a la gran desgracia ecológica que hemos sufrido, y esto, como dices tú, volver a la naturaleza un artefacto humano, pues una científica china decide mejor y de manera, como ya lo dijimos en nuestro comentario interestelar, ¿no? En Democracia en Pantalla, de manera autoritaria, decide entregarle la Tierra a los extraterrestres, ¿no? Porque pues ya no hay salvación, ¿no? Y pues se destruye toda posibilidad democrática de tomar un tipo de acción colectiva para salvar el mundo, ¿no? Pero si nos da miedo el imaginario que hay sobre la potencia china, pues es lo mismo en Estados Unidos, porque en la misma ficción se plantea que después esa comunidad global liderada por Estados Unidos va a nombrar como a tres zares, ¿no? A tres personas que son las que de manera autónoma y sin consultar a nadie van a tomar la decisión de cómo se va a salvar al mundo, ¿no? Que es un poco también lo que plantea Interestelar. Entonces, otra salida autocrática que podemos ver también pues en las aseveraciones que hace Elon Musk en su potencial viaje a Marte, además con la complicidad de cierto perfil de abogados, ¿no? Como el canadiense que va a redactar justo la Constitución de Marte, ¿no? Lo mismo, ¿no? Los ricos se van a ir a búnkers o se van a ir al espacio, ¿no? Este, Richard Albert es este señor, ¿no? Que se supone que era parte de Critical Legal Studies y termina siendo, pues, eso, ¿no? El único redactor de la Constitución futura, ¿no? Entonces, esas soluciones autoritarias que están teniendo pues estos dos hemisferios y luego Europa, como dices tú bien, de manera conservadora, es decir, incluso censurando el uso de la tecnología, tratando de hacer escritos, cartas, protocolos para frenar algo que es irrefrenable, ¿no? Y ahí yo ya te escuché eso, Daniel, y tú has dicho, y bueno, y América Latina. América Latina lo está pensando de otro modo, lo estamos pensando así, de manera proactiva. No quiero verme como muy, eh, pues, así como vanaglorioso, ¿no? O sea, decir, somos los latinoamericanos la respuesta y la solución a eso, pero me parece que sí estamos tomando una decisión, o sea, o estamos generando un análisis un poco más moderado, sensato, proactivo, ¿no? Entonces, creo que ese debería de ser el camino y entonces yo aplaudo pues las iniciativas como el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, que tiene esto, ciudadanía digital, para crear pues esta complicidad, para que las personas no digan, bueno, pues esperemos a que alguien más resuelva el problema. No, somos nosotros, la ciudadanía digital, que se alfabetiza digitalmente, que se compromete digitalmente y que usa responsablemente la tecnología, ¿no? Ese creo que es la salida, ¿no? Más allá de pues estas fórmulas que incluso el cine, pues no sé, por ejemplo el de James Bond, ¿no? Siempre está también poniendo, justo las últimas películas de James Bond, poniendo ahí en predicamento, ¿no? O sea, usar la tecnología contra los seres humanos, ¿no? Y contra la naturaleza, que obviamente es usarla también contra los seres humanos. Doctor Narváez, en esta última intervención, definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que usted señala, esta posición de América Latina frente a este acontecer político en el mundo
Y de alguna de otra forma nosotros, ya lo adelantaban nuestros literatos, nuestros filósofos, nuestros políticos de esta parte del mundo, que de alguna de otra forma, frente a una guerra nuclear, a una nueva guerra mundial, nosotros vamos a pasar a ser esa reserva todavía moral, esa reserva espiritual del mundo y de la humanidad. Se escucha hoy en día en las redes sociales, en casi todas las redes sociales, frente a una eventual catástrofe, muchos estarían mirando los países de América, maestro. Carambas. Sí. Entonces, qué bonita presentación. Siempre es un honor y un privilegio para el instituto contar con su participación y con ese proyecto maravilloso que estamos realizando conjuntamente con la Red Iberoamericana de Cine de Derecho, nuestro proyecto de Cineforo, basada en películas de inteligencia artificial, con un solo propósito, con un solo ideal, ¿no? De la formación de la ciudadanía digital de forma democrática y oportuna para toda América Latina, para toda Iberoamérica y, ¿por qué no, maestro, poniendo un granito de arena para los ciudadanos del mundo? Dice, que así sea, amigo, y gracias por la invitación y gracias a quien nos siguió, gracias a quien nos seguirá en el futuro y pues a través de las redes sociales se puede dar respuesta a las preguntas que seguro habrán surgido en este espacio. Muchas gracias, les espero ahí, ya sea en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde gusten, por ahí nos comunicamos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Un Hasta luego. saludo desde acá de Lima, Perú. Muchas Gracias. gracias a esta bonita presentación. Hasta la próxima.